Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla a su hermano en Cristo, Rafael Lezama, siervo de Jesucristo. Si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora mismo y así estás recibiendo todas las semanas un devocional de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema el día del gran juicio final. Y vamos a leer lo que nos dicen las Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito es el Señor por su palabra que permanece para siempre. Desde el comienzo de la creación y de la raza humana, para todos los que no han obedecido y se han sujetado a la palabra y a la voluntad de Dios, entonces Dios ha enviado juicios desde siempre. Lo vemos allá cuando envió el diluvio a nivel general a toda la raza humana porque no obedecieron y que sus pecados habían subido hasta el mismo cielo. Lo vemos allá también cuando Dios envió el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Ya todos conocemos la historia, hemos visto muchas películas al respecto. Y de ahí para acá Dios ha enviado juicio sobre naciones, sobre personas, sobre familias, porque no se han sujetado a la voz de Dios y han tomado en vano el nombre del Todopoderoso. Si bien es cierto, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en este mundo que vivimos se han dado muchos juicios y la gente clama y pide justicia, que se haga justicia. Hemos visto muchos malhechores evadir la ley y, por así decirlo, ellos creen y muchos opinan que se han salido con la suya. Hay muchos inocentes en las cárceles, hay muchos culpables libres, digámoslo así. Hay muchos juicios que la gente pide pena de muerte para algún criminal y no se le da. Hay otros que los han matado sin merecer la muerte. Y hemos dicho qué dichosos que han salido librados de un juicio. En estos juicios, por ejemplo, muchas veces se requiere de un buen abogado para que pueda defender al imputado, o hay jueces inclusive que se le ha sobornado para que no dicte sentencia como se requiere. Y si fuera el caso, hay muchas personas que se acogen a algún abreviado para que su sentencia sea a mitad de pena. Otros han apelado para ver si ganan en la segunda ocasión el juicio. Porque se da de todo en este mundo en el que vivimos. Pero hermanos y hermanas, amigas y amigos, en este pasaje sagrado que acabamos de leer, dice el apóstol Juan que él vio un gran trono y uno sentado en él. El trono era blanco. Eso significa santidad, significa equidad, justicia, significa transparencia.
Y el que está sentado en ese trono es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Pero un día, dice la Escritura, que van a estar delante de Dios de pie, grandes y pequeños. Esos grandes y pequeños, al grande se refiere más que todo, no tanto en edad física, aunque también pudiera ser, pero la gente que vivió en opulencia, en solvencia, a las anchas, que tuvieron autoridad, señorío, que fueron eminencias en este mundo, y aquellas personas pequeñas también, tal vez que fueron subestimadas, no tomadas en cuentas, que no tuvieron un reconocimiento a nivel mundial, pero que todos van a comparecer delante de ese trono blanco, delante del juez de toda la tierra, y que los libros fueron abiertos. Dios lleva un registro de todo lo que nosotros hemos hecho, pensado, dicho o imaginado. A Él no se le escapa nada absolutamente. Y qué tremendo, hermanos, porque en este pasaje que acabamos de leer, dice la Escritura que el cielo y la tierra huyeron delante de aquel que está sentado en el trono. Y como Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Esos libros que fueron abiertos es la palabra del Señor. Y el libro de las memorias de cada uno de nosotros, que Dios tiene un registro de todo lo que hemos hecho. Imagínense, hermanos y hermanas, amigo y amiga, cada uno va a ser juzgado según las obras que están escritas en ellos. Esa va a ser la evidencia que Dios ponga para todo aquel que va a comparecer delante de ese juicio. Pero la palabra de Dios dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que también fue abierto, fue lanzado al lago de fuego. En ese momento Dios va a traer a memoria todas aquellas cosas que nosotros hicimos mientras estuvimos en vida. Y por medio de esas obras, entonces es que vamos a ser evaluados y vamos a ser juzgados. Muchos, cuando van a escuchar esa sentencia de condenación al lago de fuego por lo que hicieron, algunos van a decir: Señor, pero es que no me acuerdo yo de lo que hice. Señor, es que a mí me obligaron, los compañeros, los familiares tuvieron mucha influencia sobre mí. Entonces yo fui manipulado, y Dios va a traer en ese momento la conciencia de nosotros que lo hicimos por voluntad. Porque muchas veces nos congraciamos con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, del vecindario, y quisimos andar en pecado a la libre, haciendo lo que no agrada al Señor. Dios va a traer a cuenta entonces cuando nos predicaron, cuando nos enseñaron, cuando nos mandaron un mensaje invitándonos a la congregación, pero aún más invitándonos a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y dijimos: no, qué aburrido, el ser cristiano es para viejitos, el ser cristiano no tiene sentido, mejor yo voy a vivir en mi pecado, yo voy a vivir haciendo lo que quiera en mis vanidades, dándole rienda suelta a las fornicaciones, a las borracheras, a las drogadicciones. Voy a vivir como viven los demás, porque eso sí es vida. Es muy aburrido el ser cristiano, el ser hijo de Dios. Yo prefiero hacer mejor lo que hace la mayoría de gente. Dios va a abrir los libros y nos va a mostrar a los que comparezcamos en ese momento todas las cosas según las obras que están escritas en ellos. Ahí no va a haber apelación, ahí nadie va a agarrarse de algún abreviado, nadie va a decir: Señor, yo quiero una fianza, porque no va a haber abogado que nos defienda a los que van a comparecer delante de ese juicio, porque el juez de toda la tierra va a ser un juicio justo, según las obras que cada uno hicimos. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Usted puede seguirme, hermano, con su Biblia, si la tiene. Vea qué tremendo. Eclesiastés capítulo 12 dice de la siguiente manera: Dios lleva un registro de principio a fin. Dice así, Eclesiastés 12, 14: porque Dios traerá toda obra a juicio.
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Una vez más, Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hay cosas que nosotros hemos hecho y que están en secreto, que son confidenciales, que no las sabe su esposo, no las sabe su esposa, su hijo, su hija, su papá, su mamá, su amigo, sino que están ahí como bien escondiditas. Pero ese día Dios va a sacar a la luz todas aquellas cosas, todos aquellos pensamientos que ahorita están encubiertos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay secreto. Puede haber un secreto para usted y para mí y para los demás. Hay, por ejemplo, homicidios que han quedado impunes, que han quedado en lo secreto, violaciones, robos, estafas, mentiras y una serie de cosas. Pero como Dios tiene un registro, Él lleva anotado ahí los detalles más mínimos o insignificantes al ojo de nosotros. Dios la va a sacar a la luz, porque en ese juicio, hermanos, va a ser todo detallado. Lo tremendo es que muchos, al escuchar la sentencia, Dios quiera que no sea usted y que no sea yo. Usted que me escucha, usted que está al otro lado de la pantalla, por eso estamos dando este mensaje como de advertencia. Muchos, al escuchar el castigo final, cuando yo le vaya a decir, alejaos al fuego eterno, malditos, porque no hiciste conforme a mi voluntad. Ellos van a apelar a la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de mí, por favor. Muchos van a llorar, muchos se van a desmayar, muchos apelarán a la misericordia de Dios, pero en ese momento ya no va a existir la misericordia como existe ahorita. Lo que va a existir y lo que va a estar ahí en pie es la justicia del Todopoderoso. Ahí los ateos, ahí los borrachos, ahí los fornicarios, ahí los mentirosos, los adúlteros, ahí cualquier persona que no hizo la voluntad del Señor apelará a la misericordia de Él, pero ya no va a haber misericordia. Lo que va a haber es justicia, y Dios no puede contradecirse contra su palabra. Misericordia hay ahorita, hermano y hermana, amigo y amiga. Usted puede y yo puedo apelar a la misericordia del Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mí, y Él la va a tener, porque usted tiene vida, yo tengo vida, y mientras hay vida hay esperanza y hay misericordia. Pero este juicio, se lo voy a adelantar así, va a ser para las personas que nunca aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Este juicio no va a ser para los cristianos, este juicio no va a ser para los hijos de Dios, porque en Cristo Jesús cayó el juicio por el pecado, cayó el juicio por la maldad, por las transgresiones, por todas las cosas malvadas y tremendas que usted y yo hicimos. Entonces Cristo se puso en medio de Dios y nosotros, para que en Él todo el peso del juicio de Dios cayera sobre ese madero y sobre esa cruz, y Cristo recibió todo aquella enojo, por así decirlo, de Dios contra la raza humana. Nosotros no vamos a ser juzgados, los cristianos, en el día de mañana. Ese juicio no es para usted y para mí si tienes a Cristo en el corazón, porque una vez que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y por alguna razón pecamos, porque lo podemos seguir haciendo, no es que practiquemos el pecado, entonces usted y yo le vamos a decir a Dios, Padre, perdóname con la sangre de Cristo, y Él lo hace. Y lo seguirá haciendo. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este momento Jesucristo es tu abogado y mi abogado, ahora que tenemos vida. Pero dice también Hebreos 9:27, está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Quiénes se presentarán entonces ante ese día de juicio inimaginable, incomparable, único?
todas aquellas personas que se burlaron de Dios, todas aquellas personas que se burlaron de Cristo, del Espíritu Santo y de su palabra, de los cristianos, de los predicadores, y dijeron: eso es para tontos, eso es para anticuados, eso no vale la pena. Esas personas van a estar apelando a la misericordia de Cristo, pero ya no habrá misericordia. Lo que habrá para ellos es justicia. En otro mensaje lo voy a compartir. Lo que nosotros los cristianos vamos a comparecer ante Dios es ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 es para premios, para galardones, para trofeos, por así decirlo. Lo que los cristianos vamos a recibir. Pero para este juicio es únicamente las personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Una vez más voy a estar leyendo el pasaje inicial, Apocalipsis 20, 11 en adelante. Dice así. Voy a leer el versículo 12. Y vi a los muertos. O sea, eso es la segunda resurrección. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En ese libro de la vida tiene que estar su nombre escrito y el mío. Si no está escrito ahí, por la sangre del Cordero van a ser lanzados al lago de fuego. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y las muertes y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Recordemos que nosotros somos salvos no por obras, sino que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por fe. Somos salvos por la obra redentora y expiatoria que Cristo hizo en la cruz. Pero somos salvos para buena obra. Los que no tienen a Cristo van a ser juzgados según sus obras. Nosotros vamos a ser salvos por la obra de Cristo. ¿Ves qué diferente, hermano y hermana, amigo y amiga? Y sigo leyendo en el pasaje. Estamos en el 14. Y la muerte y el Hades fueron juzgados y lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El mar va a entregar los muertos. Las tumbas van a entregar los muertos. Todos van a comparecer ese día delante del Señor. Todas las personas que han vivido, que han nacido desde Adán y Eva hasta ese momento, van a ser billones de personas, grandes y pequeños, que van a comparecer delante del Señor. Y aquellos que se burlaron, y los ateos, y los comunistas, y todos aquellos que despreciaron el nombre del Señor, van a ser lanzados al lago de fuego. Vea qué tremendo lo que dice acá también la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Dice de la siguiente manera: el que tiene oídos para oír, oiga como dice el Espíritu en su sagrada palabra. Dice Hebreos 10, 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Escuchemos bien, hermanos y amigos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Todas aquellas personas que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, e inclusive más de uno la pudo haber aceptado, pero no siguió viviendo en rectitud, en santidad, en justicia, en temor, en reverencia y conforme a la palabra del Señor, sino que se alejaron y vivieron conforme a la carne, a los apetitos mundanos y no conforme al Espíritu. Todas esas personas van a comparecer delante del trono del juicio de Dios y van a escuchar entonces de boca del mismo Dios al fuego eterno, al infierno por toda una eternidad.
Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nunca más van a poder salir de ahí. Ya el tiempo no va a existir más. Pero para que tengamos una idea, van a poder pasar millones de años, y es como que si estuviera entrando de principio, como que si hubiera sido el primer segundo, y pasarán los siglos, aunque, como reitero, ya no existirá el tiempo, porque el tiempo se va a cerrar y va a existir la eternidad. Pero todos los que están confinados al manicomio universal, por así decirlo, al infierno, al lago de fuego preparado para Satanás y sus secuaces, ahí van a ir todas aquellas personas que despreciaron, que pisotearon la sangre de Jesucristo y que no quisieron vivir ahora en vida para Dios. Va a ser algo muy tremendo, pero ahorita este es un mensaje de esperanza y de advertencia para que no finalicemos nuestra vida y no seamos llamados en la segunda resurrección para ir a ese lago de fuego. Si yo preguntara en ese momento a usted que me escucha, hermano o amigo, ¿a usted le gustaría ir al infierno? Usted me va a decir que no, por supuesto. Usted me va a decir, yo quisiera ir al cielo. Pues bien, la oportunidad es que para hoy mismo, ahora en este momento, si nos hemos apartado, nos reconciliemos con el Señor y le digamos: Señor, perdona mis pecados, yo quiero irme contigo para toda una eternidad, y Él lo va a hacer. Ahí donde usted se encuentra, yo voy a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi hermano o por mi hermana que tal vez no anda conforme a tu voluntad, o por aquel que no tiene a Cristo en el corazón, para que tú, por favor, Señor, lave sus pecados si Él los confiesa, y tú, Señor, lo tengas en ese libro de vida eterna, para que cuando tú pases lista, Señor, en el más allá, nuestro nombre esté escrito y podamos responder con un fuerte amén. Señor, yo estoy registrado en el libro de la vida y no quiero ir entonces, y no tengo por qué ir al lago de fuego, al infierno preparado para Satanás, sus demonios y para aquellos que despreciaron el sagrado nombre de Jesucristo en sus corazones. Bendiciones para todos y buen día.